La gala de la Ascensión fue exactamente como mi hermana Brianna la había soñado. Un ático que se tragaba el cielo de Manhattan, jazz en directo, una torre de copas de cristal temblando con champán y 200 almas vestidas para matar. Había diseñado cada segundo de esta noche para celebrar su ascenso a Socia Junior. Se merecía los aplausos. Lo que no se merecía era el derecho a usar su discurso para convertirme en su obra de caridad. Yo, de pie junto a la entrada de servicio, con un vaso de agua del grifo, miraba las luces de la ciudad. Ellos veían un fracaso con un vestido de segunda mano. No sabían que el suelo que estaban pisando estaba a punto de ser mío. Antes de seguir con la historia, tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez has sido la persona más inteligente de la sala, pero te han tratado como a la más tonta solo por quién es tu familia? Si sabes de lo que hablo, deja un sí en los comentarios. Vamos a ver cuántos somos. Mi madre, Jessica, golpeó su cucharilla de plata contra una copa. El sonido fue agudo, un pinchazo que reventó el murmullo de la sala como una aguja a un globo. La banda de jazz enmudeció. 200 cabezas se giraron hacia el pequeño escenario donde ella estaba, junto a mi hermana, Brianna. Parecían un juego de muñecas de porcelana, perfectas, pulidas y aterradas de todo lo que fuera real. Por Brianna comenzó mi madre, con la voz temblando con una emoción ensayada. Cuando tu padre y yo te miramos, vemos estabilidad. Vemos a una joven que entendió que el éxito no es un billete de lotería, es un camino. La Facultad de Derecho, el examen de abogacía y ahora socia junior en una de las firmas más prestigiosas de Washington. Un oleaje de aplausos recorrió la sala. Brianna sonreía, radiante, agarrando su copa como si fuera un cetro. Yo observaba la función desde el fondo, sabía lo que venía. En mi familia un brindis nunca era para celebrar a uno, siempre era para señalar al otro. Estamos tan orgullosos, continuó mi madre, sus ojos barriendo la multitud hasta que se clavaron en mí. La calidez de su rostro se desvaneció, reemplazada por una sonrisa tensa cargada de lástima. Y como esta noche celebramos el éxito, también queremos tender una mano a aquellos que aún están encontrando su camino. La sala se quedó en silencio. El aire se volvió denso. Bailey dijo, pronunciando mi nombre como si fuera un diagnóstico. Sabemos que las cosas no han sido fáciles para ti. Sabemos que ese por hobby por tuyo con los ordenadores no ha despegado como esperabas. No esperó una reacción. Metió la mano en su bolso de fiesta y sacó un folleto. Un tríptico brillante. Tu padre y yo hemos decidido pagarte un curso intensivo de programación, anunció a toda la sala. Es un programa de 6 semanas. Te ayudará a conseguir un certificado para que por fin puedas tener un trabajo de verdad. Deja de luchar, cariño. Déjanos ayudarte a arreglar tu vida. Una risa suave e incómoda se extendió entre los invitados. Mi cuñado, Christopher, sonrió con suficiencia por encima de su vaso de whisky. No me moví. No tiré mi bebida. No grité que mi pequeño hobby con los ordenadores estaba procesando en ese mismo instante más datos por segundo que la bolsa de Nueva York. Simplemente me quedé allí. Quizá te preguntes por qué no me defendí, por qué no subí ahí y partí ese folleto en dos, pero tienes que entender la trampa de la crueldad normalizada. Cuando creces en una casa donde eres el fracaso designado, tu humillación es el pegamento que mantiene unida a la familia. Si me defendía, sería la loca. Si lloraba, sería la dramática. Habían pasado 20 años construyendo una historia en la que Brianna era la reina y yo el bufón de la corte. Cualquier reacción por mi parte solo validaría su guión. El silencio era la única arma que no sabían cómo contrarrestar. No era debilidad, era un escudo. Hacía mucho tiempo que había aprendido que no puedes demostrar tu valía a gente que se beneficia de que no la tengas. Así que miré a mi madre, a través de ese mar de smokings caros y miradas compasivas. Forcé las comisuras de mis labios en una sonrisa pequeña y tensa. Gracias, mamá, dije, con la voz lo bastante firme, como para flotar sobre el silencio. Lo tendré en cuenta. Ella asintió, satisfecha de haber interpretado su papel de salvadora benévola, y se dio la vuelta para recibir más aplausos. No vio mi mano deslizarse en el bolsillo, no me vio desbloquear el móvil. Y desde luego, no me vio abrir el panel de administración seguro de Aeteria. Querían arreglar mi vida. Decidí que era hora de enseñarles lo que yo había construido mientras ellas estaban ocupadas mirando por encima del hombro. Los aplausos para Brianna parecían eternos, bañaban la sala como una marea cálida, empapando a todos en el resplandor de su éxito. Vi a mi padre mirarla, con el rostro encendido de ese tipo de orgullo que no se puede fingir. Él la miraba y veía el retorno de su inversión. Me miraba a mí y veía un costo irrecuperable. Cerré los ojos un segundo y el ático se desvaneció. El olor a perfume caro y aceite de trufa desapareció. De repente, estaba de vuelta en el subsótano de un centro de datos en Nueva Jersey, hace 3 años. El aire acondicionado era tan ruidoso que me hacía castañetear los dientes.
Llevaba 2 sudaderas porque la sala de servidores se mantenía a 15 grados y yo no podía permitirme un radiador para el trastero que alquilaba al final del pasillo. Mientras Brianna hacía cursos de preparación para el examen de abogacía, pagados con la tarjeta platino de mi padre, yo dormía sobre una maraña de cables de Ethernet. Mi cena era una bolsa de pretzels de una máquina de vending. Mi vida social era depurar algoritmos de entrelazamiento cuántico hasta que me sangraban los ojos. Me llamaban la pérdida. Les decían a sus amigos que estaba encontrándome a mí misma. No me estaba encontrando, estaba construyendo el futuro. Recordé las reuniones con inversores que miraban mi chaqueta de segunda mano y se reían de mí hasta echarme de sus despachos. Me decían que no tenía el aspecto de un aseo. Decían que Aetheria era demasiado ambicioso, demasiado complejo, demasiado teórico. Querían una aplicación para compartir fotos. Yo les ofrecí una nueva arquitectura para la realidad. No me rendí, no llamé a casa pidiendo dinero. Volví al sótano y programé hasta que salió el sol. Miré a Christopher, el marido de Brianna, al otro lado de la mesa. Era un banquero de inversión, el tipo de hombre que se creía el amo del universo por mover dinero de una columna a otra. Estaba mirando el móvil por debajo de la mesa, probablemente vigilando los mercados asiáticos. No tenía ni idea. La plataforma de por trading porque estaba usando funcionaba con los protocolos de latencia de Aetheria, la encriptación de seguridad que protegía los activos de su firma, mi código, el modelo predictivo que le consiguió su bonus el año pasado, mi arquitectura. Él no era un titán de la industria, era un usuario en mi red. Esa era la diferencia entre nosotros. Ellos jugaban la partida. Yo construí el tablero. La voz de mi madre me sacó de mis pensamientos. Solo queremos que tengas lo que tiene Brianna, Bailey. Seguridad. Un futuro. La ironía era tan densa que podía saborearla, como el cobre. Creían que la seguridad era un sueldo y un plan de pensiones. No entendían que yo ya había asegurado el capital suficiente para comprar y vender su visión del mundo 10 veces. Miré el folleto del curso de programación todavía sobre la mesa. Era un insulto, sí, pero también era una validación. Demostraba que de verdad no veían nada. Miraban a un león y veían un gato callejero. Sentí una vibración en el bolsillo. No necesité mirar el reloj para saber qué era. La bolsa de Tokio acababa de cerrar. El embargo de la nota de prensa se levantaba. Las agencias de noticias estaban actualizando sus titulares. El fantasma de la sala de servidores estaba a punto de volverse muy, muy real. Bebí un sorbo de agua. Era hora de enseñarles la diferencia entre un salario y un imperio. Miré el móvil. 4 de la tarde, hora del este. Los mercados de Tokio acababan de cerrar. El embargo se había levantado. El teléfono se sentía frío en mi mano, un pequeño rectángulo negro que contenía el poder de reescribir la realidad. No dudé. No busqué aprobación. Abrí mi aplicación de mensajería encriptada y escribí una sola palabra a mi director de tecnología. Ejecutar. Tardó 3 segundos. Mi madre se reía de algo que decía Christopher, con la cabeza echada hacia atrás en una actuación de alegría despreocupada. Brianna le hacía señas al camarero para que trajera más champán, su anillo de diamantes atrapando la luz. 3. La sala cambió. Empezó con un fallo técnico. Las enormes pantallas digitales que envolvían el salón del ático pantallas que habían estado mostrando un elegante video en bucle del skyline de Nueva York se congelaron de repente. La música de jazz no se detuvo, pero ahora sonaba débil, frágil contra la repentina estática visual. Un murmullo recorrió a la multitud. La gente levantó la vista, confundida. ¿Una avería? ¿Parte del espectáculo? Entonces las pantallas se fundieron a negro. A través de los ventanales, abajo en Times Square, vi cómo las vallas publicitarias gigantes reflejaban la oscuridad. La pantalla del Nasdaq, el edificio de Reuters. Todas se apagaron al unísono, sincronizadas por el algoritmo que yo había escrito. La oscuridad duró un instante, lo justo para que 200 personas contuvieran la respiración. Y entonces, aparecieron los titulares en rojo. Se desplazaron por cada superficie de la sala, envolviéndonos en una franja de luz urgente y brillante. El sonido de la alerta de noticias de última hora, ese agudo tintineo de 3 notas, estalló por los altavoces, cortando el saxofón a media nota. Última hora. Alerta de mercado. Salto cuántico. Mi madre dejó de reír. Brianna bajó su copa. La pantalla central, la que estaba justo detrás del escenario donde se encontraba mi familia, cobró vida. Ya no era un bucle del skyline, era una transmisión en directo de la CNBC. El presentador parecía eufórico, prácticamente gritando por encima del faldón de noticias. En un anuncio sorprendente que ha sacudido al sector tecnológico mundial, la misteriosa startup por Aetheria ha salido a la luz con una valoración confirmada de 20.000 millones de euros. La cifra quedó suspendida en el aire. 20.000 millones.
convirtiendo a su fundadora y CEO en la mujer hecha a sí misma más rica del mundo, menor de 30 años. La titana silenciosa de Silicon Alley por fin ha dado la cara. Y ahí estaba, mi cara. Era un retrato de estudio que me había hecho hacía 6 meses. En la foto no llevaba un vestido de segunda mano. Llevaba un jersey negro de cuello alto mirando directamente a la cámara con unos ojos que no pedían perdón. La imagen medía 3 metros de alto. Se alzaba sobre Brianna, haciéndola parecer una muñeca a la sombra de un monumento. El titular bajo mi rostro se desplazaba en negrita, con letras blancas. Bailey, CEO de Aeteria. Patrimonio neto, 4.000 millones de euros. El silencio en la sala era absoluto, un vacío. Se podía oír el hielo derritiéndose en las champaneras. Observé a mi padre. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, dejándolo gris, ceniciento. Miraba de la pantalla a mí, y de nuevo a la pantalla. Su cerebro intentaba conciliar las dos imágenes. La hija a la que compadecía, de pie junto a la puerta de servicio con un vestido barato, y la titana en la pantalla que acababa de alterar el panorama financiero mundial, no podía. La disonancia cognitiva era casi audible. Christopher, el banquero de inversión, dejó caer su vaso. Se hizo añicos contra el mármol, un sonido como un disparo. Miraba fijamente su móvil, con el pulgar desplazándose frenéticamente. Estaba viendo las operaciones. Estaba viendo el volumen. Estaba dándose cuenta de que el fallo del sistema del que se había quejado toda la semana era yo, probando la red. No di un paso al frente. No saludé. Solo bebí otro sorbo de mi agua. El fantasma ya no era invisible. Yo era lo único real en aquella sala. El silencio no duró. Se rompió como una fiebre. Primero llegaron los susurros, un zumbido bajo y frenético que empezó al fondo de la sala y se extendió hacia adelante. Luego los móviles. 200 pantallas se iluminaron a la vez mientras los invitados comprobaban la realidad. Ya no miraban a Brianna. No miraban el skyline, me miraban a mí. Vi el cambio ocurrir en tiempo real. La misma gente que se había reído de la broma de mi madre sobre el curso de programación 5 minutos antes, ahora me miraba con una mezcla de terror y avidez. Ya no era el caso de Caridad del Rincón. Yo era el sol, y de repente se daban cuenta de que podían quemarse. Pero yo no miraba a los invitados, miraba a mi madre. Si hubieras crecido en una familia normal, esperarías que este fuera el momento de la redención. Esperarías lágrimas de alegría, un abrazo. Sabíamos que podías hacerlo, pero yo no crecí en una familia normal. Crecí en una jerarquía. Mi madre no corrió hacia mí con los brazos abiertos, marchó hacia mí con los puños cerrados. Su rostro no estaba sonrojado de orgullo, estaba contraído en una máscara de rabia absoluta, pura. Pequeña manipuladora egoísta, siseó, con la voz temblando tanto que los diamantes de su garganta trepidaban. Lo hiciste a propósito, esperaste a esta noche. Te quedaste ahí sentada, dejándome dar ese discurso solo para poder humillar a tu hermana. No le importaban los 20.000 millones de euros, no le importaba que su hija acabara de hacer historia, solo le importaba que yo hubiera robado el protagonismo. ¿Cómo has podido?, gritó, lo suficientemente alto como para que los inversores de la mesa de al lado la oyeran. Era la noche de Brianna. No podías dejarle tener un solo momento. Tenías que hacer que todo girara en torno a ti. Me quedé perfectamente quieta. No me defendí. No expliqué los tiempos del mercado ni el embargo. Simplemente la observé desmoronarse. Hay un concepto en psicología llamado herida narcisista. Explica lo que sucede cuando la falsa realidad de un narcisista es desafiada por la verdad. Veréis, durante 20 años, la identidad de mi familia se basó en un ecosistema muy específico. Brianna era la niña de oro, el éxito, la ganadora. Yo era el chivo expiatorio, el fracaso, la perdedora. Mi fracaso era el cimiento sobre el que construían su superioridad. No es que pensaran que yo era un desastre, necesitaban que lo fuera. Mi incompetencia les hacía sentirse competentes. Mi pobreza les hacía sentirse ricos. Al tener éxito, y no solo éxito, sino eclipsarlos por completo, no solo había ganado dinero, había destruido su mundo. Había demostrado que toda su narrativa era una mentira. No lloraban porque estuvieran felices por mí. Gritaban porque estaban de luto por la muerte de su propia superioridad. Brianna se abrió paso empujando a mi madre, con la cara manchada de lágrimas y rímel. Señaló con un dedo tembloroso la pantalla gigante detrás de nosotros, donde mi rostro aún dominaba la fiesta. ¡Es mentira!, chilló, volviéndose hacia sus invitados, desesperada por salvar la ilusión. ¡Es una estafa! Ella no sabe programar. Apenas terminó el instituto. Es algo de criptomonedas o un fraude, algo ilegal. Me miró, con los ojos desorbitados por el pánico. Díselo, Bailey. Diles que es falso. Tú eres recepcionista. Arreglas routers.
Era patético, era horrible y fue revelador. Durante años me había preguntado si tal vez en el fondo querían que yo ganara, si trabajaba lo suficiente, si me demostraba a mí misma, finalmente me querrían. Ahora sabía la verdad. Nunca quisieron que me levantara. Querían que me quedara de rodillas para que ellos parecieran más altos. No es un fraude, Brianna dije, mi voz baja y fría. Es arquitectura cuántica. Y si miras la aplicación de por trading por de tu marido, verás que el mercado está de acuerdo conmigo. Christopher levantó la vista de su móvil, con el rostro pálido como el papel. Miró a Brianna y negó lentamente con la cabeza. No habló, no hizo falta. Los números en su pantalla gritaban la verdad. Mi padre finalmente encontró su voz. Dio un paso adelante, intentando usar su presencia física, intentando ser el patriarca una última vez. Escúchame bien, gruñó agarrándome del brazo. No me importa cuánto dinero creas que tienes. A esta familia no se le falta el respeto. Vas a arreglar esto. Vas a pedirle perdón a tu hermana y vas a quitar esa foto Dios ahora mismo. Miré su mano en mi brazo. Luego miré sus ojos. Quita tu mano de mi brazo, dije. No lo grité. No hizo falta. ¿O qué? Se burló. ¿Volverás a escaparte? No dije. ¿O haré que te saquen del edificio? Se rió, un ladrido de incredulidad. Que me saquen. Soy cliente platino de este local. Conozco al dueño. No puedes echarme. Yo soy el que paga las facturas aquí. Sonreí. No fue una sonrisa amable. De hecho, dije, esa es la otra cosa que tenía que deciros. Mi padre no esperó a que terminara la frase. Sacó su móvil, sus dedos apuñalando la pantalla con la torpe arrogancia de un hombre al que un empleado de servicios nunca le ha dicho no. Que venga Henry, ladró al teléfono. Ahora, tengo una invitada causando problemas. Quiero que la escolte la policía. Colgó y me dedicó una sonrisa de superioridad. Era la misma sonrisa que solía poner cuando me negaba la paga porque no había sonreído lo suficiente en sus cenas de negocios. Henry es un amigo personal, Bailey. Él sabe quién firma los cheques en esta ciudad. Estás a punto de aprender una lección muy pública sobre la jerarquía. Brianna se cruzó de brazos, sorbiendo sus lágrimas, envalentonada por la confianza de papá. Vas a quedar en ridículo, escupió. ¿Crees que una noticia falsa te convierte en alguien? Henry te va a echar a la calle, que es donde perteneces. No dije una palabra. Solo miré la hora. 2 minutos después, las puertas dobles se abrieron de golpe. Henry, el director general del local, un hombre que normalmente se movía con la gracia lenta y deliberada de un reloj suizo, venía corriendo. Parecía aterrorizado. Mi padre se enderezó la chaqueta del esmoquín. Dio un paso al frente, con la mano extendida, listo para recibir su disculpa. Henry, gracias a Dios, esta mujer está acosando a mi familia. Quiero que se vaya inmediatamente y que se le prohíba la entrada a este local. Henry ni siquiera redujo la velocidad. Pasó de largo a mi padre. No le estrechó la mano, no reconoció su existencia. Pasó como una exhalación junto a Brianna, junto a mi madre, y se detuvo en seco justo delante de mí. Inclinó la cabeza, con las manos entrelazadas frente a él, temblando ligeramente. Señora directora general, dijo Henry, con la voz entrecortada. Vi las alertas. No tenía idea de que estaba usted aquí. Mi personal no estábamos preparados. ¿La están molestando estos invitados? El silencio que siguió fue más pesado que el de después de la noticia de última hora. La mano de mi padre seguía extendida en el aire, agarrando la nada. Henry, graznó mi padre. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el cliente. Yo pagué la fianza. Henry finalmente lo miró. La mirada no fue amistosa, fue la mirada que le das a un problema. Señor Michael, por favor, baje la voz. Le está hablando a la propietaria. ¿Propietaria? Chilló Brianna. Ella no es propietaria de nada. Alquila un sótano. Di un paso al frente. La multitud se apartó para mí como si fuera radiactiva. En realidad, Brianna, dije mi voz calmada, nivelada y letal, Aeteria no solo salió a bolsa con una valoración hoy, también cerramos la compra de nuestros activos físicos el martes pasado. Señalé el suelo, los ventanales, las vigas de acero que nos sostenían a 240 metros en el cielo. Compramos el edificio, dije. Este ático va a ser la sala de descanso de los empleados. No le estáis alquilando un local a Henry. Henry me alquila este espacio a mí. Miré a mi padre. Se tambaleaba ligeramente, con el rostro del color de la ceniza vieja. Tú no pagas las facturas aquí, papá, dije en voz baja. Yo cobro el alquiler. La revelación los golpeó como un puñetazo. No solo estaban en una sala con una multimillonaria, estaban invadiendo su propiedad. La dinámica de poder no solo cambió, se evaporó. Eran hormigas discutiendo con una bota. ¿Tú compraste el edificio? Susurró mi madre, agarrando sus perlas como si pudieran estrangular la verdad en el aire. Pero,
La gala. El ascenso de Brianna. Se ha acabado, dije. Me volví hacia Henry. Cierra la cuenta. Corta la música. Seguridad de esta planta. ¡Bailey! Gritó Brianna, abalanzándose hacia mí antes de que Christopher la agarrara por la cintura para detenerla. No puedes hacer esto. Es mi noche. Yo he pagado por esto. Y te lo voy a devolver, dije, con tono aburrido. No quiero tu dinero. No quiero tus negocios. Y desde luego, no te quiero en la sala de descanso de mis empleados. Miré a los 200 invitados, los socios del bufete de Brianna, los inversores que papá intentaba impresionar. Todos miraban, con los ojos como platos, las bebidas olvidadas. Todo el mundo tiene 15 minutos para desalojar la planta, anuncié, mi voz llegando hasta el fondo de la sala sin necesidad de micrófono. Después, mi equipo de seguridad los considerará intrusos. Y a diferencia de mi padre, a ellos no les importa vuestro apellido. ¿Nos estás echando? Gritó mi padre, con la voz rota. Somos tu familia. No dije, dándoles la espalda. Sois inquilinos. Y vuestro contrato acaba de expirar. No corrí. Caminé. Detrás de mí, el caos estaba estallando. Mi padre le gritaba a Henry, amenazando con demandas, con malas críticas, con llamar al alcalde. Brianna sollozaba en el hombro de Christopher, su noche perfecta disolviéndose en un charco de rímel y champán derramado. Mi madre estaba allí de pie, mirando el espacio vacío donde yo solía estar, su boca abriéndose y cerrándose como si hubiera olvidado cómo respirar. Pasé los cordones de terciopelo. Pasé junto a los guardias de seguridad, que asintieron con un nuevo respeto. Entré en el ascensor privado, el reservado para el propietario, y pulsé el botón del vestíbulo. Mientras las puertas se cerraban, vi un último reflejo de mi familia en el cristal. Se veían pequeños, deformados, distorsionados por la distancia entre nosotros. Fue extraño. Esperaba sentirme pesada. Esperaba que la culpa me aplastara, como siempre hacía cuando me atrevía a salirme del tiesto. Pero no había peso. Me sentía ligera, como si la gravedad por fin me hubiera soltado los tobillos. El ascensor descendió suavemente, una silenciosa bala de plata devolviéndome a la tierra. Pensé en el asiento vacío de su mesa. Durante años me había aterrorizado la exclusión. Me había aterrorizado esa silla vacía, el agujero que dejaría en mi vida. Pero ahora, viendo los números descender en el panel del ascensor, me di cuenta de algo. Ese asiento vacío no era una pérdida para mí, era una consecuencia para ellos. Era un recordatorio permanente de la hija que eligieron no ver. Cada vez que lo miraran tendrían que recordar la noche en que perdieron su poder. Tendrían que recordar que el acceso a mí era un privilegio, no un derecho, y que ellos mismos habían revocado su membresía. Las puertas se abrieron al vestíbulo. Mi chofer estaba esperando. ¿A dónde, señorita Bailey? Preguntó, abriendo la puerta del sedán negro. A la oficina, dije. Tengo trabajo que hacer. Me acomodé en el asiento de cuero y saqué mi móvil. Tenía 17 llamadas perdidas de mi madre, 12 de mi padre, un mensaje de Brianna que solo decía por favor. No los bloqueé. Todavía no. Quería que vieran el leído. Quería que supieran que vi su desesperación y que elegí el silencio. 20 minutos después estaba sentada en mi verdadera oficina. No un trastero, no un sótano. Un despacho de esquina en la última planta de la nueva sede de Aeteria, con vistas a una ciudad que brillaba como una placa de circuito. Mi equipo estaba allí, mis desarrolladores, mis ingenieros, la gente que había dormido en el suelo a mi lado cuando no teníamos nada más que código y cafeína. Estaban descorchando champán barato en vasos de papel, vitoreando, riendo, celebrando la valoración de 20.000 millones de euros. Esta era mi familia, la que yo construí, la que yo elegí. Mi asistente, un joven avispado llamado Leo, asomó la cabeza. Bailey, dice seguridad que tu madre está en el vestíbulo. Exige verte. Dice que es una emergencia familiar. Lo miré las vistas. Miré el imperio que había construido con los restos de mi propia ambición. Dile que necesita una cita, dije, mi voz calmada y definitiva. ¿Y Leo? Sí. Dile que el próximo hueco disponible es en 2050. Colgué el teléfono y me volví hacia mi equipo. Bailey se fue y nunca miró atrás. Pero quiero saber de ti. ¿Hay alguna mesa de la que necesites levantarte? ¿Una llamada que debas dejar de contestar? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si crees que el éxito es la mejor venganza, dale a me gusta y suscríbete. Aquí estamos construyendo nuestro propio imperio.